Mamá, Bruna pidió que no vayas a la boda. Ella cree que eres demasiado sencilla. Escuché a mi propio hijo decir esas palabras con una frialdad que nunca le había conocido. Faltaban 3 semanas para su boda, y él me estaba desinvitando de mi propio sueño. No grité, no supliqué. Solo escuché cómo me explicaba que yo no encajaba con la familia de ella, que era muy sencilla para ese tipo de evento. Y cuando colgó el teléfono, me quedé sentada en la oscuridad sosteniendo el celular como si todavía pudiera escuchar su voz. La voz del niño que una vez me dijo: «Mamá, cuando me case, vas a ser la mujer más bonita de la fiesta». Ese niño ya no existía. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Eran las 11 de la noche cuando sonó mi teléfono. Vi el nombre de Lucas en la pantalla y sonreí, porque hacía semanas que no hablábamos. «Hijo», contesté con esa voz suave que las madres guardamos solo para ellos. Hubo un silencio largo del otro lado, demasiado largo. «Mamá, necesito decirte algo». Su tono era frío, distante, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito para él. «¿Estás bien, Lucas? ¿Pasó algo?» Otro silencio. «Es sobre la boda». Mi corazón dio un salto. Faltaban solo 3 semanas para el gran día. Había comprado tela para hacerme un vestido sencillo pero bonito. Nada ostentoso, solo algo digno para la madre del novio. La boda. ¿Qué pasa con la boda? Bruna. Ella pidió que no vayas. Las palabras cayeron como piedras. No las entendí de inmediato. Era como cuando alguien te habla en otro idioma y tu cerebro tarda unos segundos en procesar que esas palabras existen. «¿Cómo que no vaya?» Mi voz salió más aguda de lo que quería. «Lucas, es tu boda. Soy tu madre. Lo sé, mamá, pero es complicado». ¿Complicado? Sentí que la habitación daba vueltas. Me senté en la orilla de la cama, agarrando el teléfono con tanta fuerza que me dolían los nudillos. «Explícame qué es complicado en que una madre vaya al casamiento de su único hijo». Escuché voces al fondo. La voz de Bruna, aguda, diciendo algo que no alcancé a entender. Luego Lucas tapó el teléfono. Cuando volvió, su tono era aún más seco. «Ella cree que no encajas con su familia, mamá. Que eres muy sencilla para ese tipo de evento. Muy sencilla». Las palabras quedaron flotando en el aire como humo tóxico. «Lucas», mi voz temblaba ahora, «yo te crié sola. Vendí hasta mi alianza de matrimonio para pagarte la universidad. Trabajé doble turno durante años para que tú...». «Mamá, por favor», me interrumpió con un suspiro cansado, como si yo fuera una niña caprichosa. «No lo hagas más difícil. Es el día de ella. Tienes que entender. Es lo que Bruna quiere y yo tengo que apoyarla». «¿Y a mí? ¿A mí no tienes que apoyarme?» Silencio. «Lucas, por favor, hablemos en persona. Voy mañana a tu casa y...». «No, mamá. La decisión está tomada. Lo siento». Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano durante no sé cuánto tiempo. La pantalla se apagó. La recámara estaba oscura. Afuera, los perros del vecino ladraban. El reloj de la sala daba las 12 campanadas. Pero yo no me moví. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, sentada en la oscuridad, sosteniendo el teléfono como si todavía pudiera escuchar la voz de mi hijo. La voz del niño que una vez me había dicho: «Mamá, cuando me case, vas a ser la mujer más bonita de la fiesta, porque eres mi mamá». Ese niño ya no existía. Cuando Lucas nació, yo tenía 26 años y una vida entera por delante. Mi esposo Roberto era electricista. Un hombre bueno que olía a jabón de pasta y me traía flores cada viernes, aunque no tuviéramos dinero para nada más. Vivíamos en una casita de 2 cuartos en la colonia Guerrero, con paredes de ladrillos inacabados y un patio donde yo colgaba la ropa al sol. Lucas era un bebé gordito, de mejillas rojas y risa fácil. Cuando lo cargaba, el mundo se hacía más pequeño y más perfecto. Solo existíamos él y yo, su manita agarrando mi dedo, sus ojos negros mirándome como si yo fuera lo único importante en el universo. Roberto murió cuando Lucas tenía 5 años. Un accidente en una obra, un cable mal conectado, una descarga eléctrica que lo dejó tirado en el piso,
antes de que alguien pudiera hacer algo. Me llamaron del hospital a las 3 de la tarde. Para las 4 ya era viuda. No hubo seguro. No hubo indemnización. El patrón de Roberto desapareció. Los abogados me dijeron que sin papeles firmados no había nada que hacer. Me quedé sola con un niño, una casa a medio pagar y una caja de zapatos llena de facturas. Lloré 3 noches seguidas. A la cuarta, me levanté, me até el cabello y salí a buscar trabajo. Conseguí empleo como empleada doméstica en casa de una doctora, luego en casa de un ingeniero, después con una familia que tenía 4 hijos y me pagaba por lavar, planchar, cocinar y limpiar de lunes a sábado. Los domingos trabajaba en un puesto de quesadillas en el tianguis. Lucas crecía solo, pero nunca le faltó comida. Nunca le faltaron útiles escolares. Nunca lo dejé faltar a clases. Yo no comía carne para que él tuviera su porción. Me ponía los mismos zapatos durante años para comprarle tenis nuevos cada 6 meses. Dormía 4 horas porque después de trabajar todo el día, me quedaba despierta haciendo costuras para ganar un poco más. Lucas era inteligente. Terminó la secundaria con honores. Entró a la preparatoria. Luego, cuando me dijo que quería estudiar ingeniería, sentí que el mundo se iluminaba. ¿Estás segura, mamá? Es muy caro. Vamos a conseguirlo, hijo. Yo me encargo. Y lo hice. Vendí mi alianza de bodas. Vendí los aretes que Roberto me había regalado en nuestro aniversario. Pedí préstamos. Trabajé turnos extra. Hubo semanas en que solo comí frijoles y tortillas para que Lucas tuviera dinero para sus libros. Pero lo logré. Lucas entró a la universidad. Y yo, por primera vez en años, sentí que todo el sufrimiento había valido la pena. Conoció a Bruna en segundo semestre. La primera vez que me habló de ella, noté algo distinto en su voz. Una emoción nueva. Mamá, es increíble. Es tan bonita, tan inteligente. Y su familia tiene dinero. Su papá tiene una empresa de construcción. Debí haber sentido una alarma entonces, pero estaba tan feliz de ver a mi hijo emocionado que solo le sonreí. Tráela a la casa, hijo. Quiero conocerla. Lucas se puso nervioso. Mejor la conoces en otro lado, ¿no? Es que, bueno, la casa es un poco chica. Esa fue la primera vez que mi hijo se avergonzó de mí, pero lo dejé pasar. Pensé que era solo nervios de joven enamorado. La conocí en una cafetería cerca de la universidad. Bruna llegó con lentes de sol grandes, un bolso de marca y tacones que sonaban con cada paso. Era bonita, sí, pero tenía esa clase de belleza fría, como de muñeca de aparador. Me saludó con 2 besos en el aire, sin tocarme realmente. Mucho gusto, señora María. Su tono era educado, pero sus ojos me recorrieron de arriba abajo en 2 segundos. Vi cómo se detenían en mi blusa remendada, en mis manos ásperas, en mi cabello gris recogido con una dona vieja. Lucas estaba nervioso, moviéndose en su silla, tratando de llenar los silencios con anécdotas que a Bruna no le interesaban. «Tu mamá se ve trabajadora», dijo ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mi mamá es la mejor», respondió Lucas, pero su voz sonó hueca, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Esa tarde, cuando nos despedimos, Bruna ni siquiera volteó a verme. Lucas sí, pero evitó mi mirada. Los meses pasaron. Lucas cada vez venía menos a casa. Cuando lo hacía, llegaba con ropa nueva que yo no le había comprado. Zapatos caros, un reloj. Hablaba diferente, usando palabras que yo no conocía, contando historias de restaurantes a los que iba con Bruna y su familia. «¿Y cómo pagas todo eso, hijo?» «Bruna me invita, mamá. Su familia es muy generosa». Generosa. Yo conocía esa palabra. Pero en mi experiencia, nadie te regalaba nada sin esperar algo a cambio. Una noche, Lucas llegó con una noticia. «Mamá, Bruna y yo nos vamos a casar». Debí haber gritado de felicidad. Debí haberlo abrazado. Pero algo dentro de mí se quedó frío. «¿Estás seguro, hijo?» «Completamente». Su sonrisa era grande, pero sus ojos parecían cansados. «Va a ser una boda grande, en el Salón de Eventos Los Arcos, con más de 200 invitados». 200 invitados. Yo no conocía a 200 personas en mi vida entera. Eso debe costar mucho dinero, Lucas. El papá de Bruna paga todo. No te preocupes por nada, mamá. Solo tienes que estar ahí.
Solo tienes que estar ahí. Esas palabras ahora sonaban como una burla cruel, porque 3 semanas antes de la boda, mi hijo me llamó para decirme que ya no era bienvenida, que yo, que había dado mi vida entera por él, no era suficiente, que era demasiado sencilla, demasiado pobre, demasiado yo. Esa noche, después de colgar el teléfono, no dormí. Me quedé sentada en la sala, mirando las fotos en la pared. Lucas de bebé, Lucas en su primer día de clases, Lucas graduándose de la preparatoria, con su toga y su birrete, sonriéndome como si yo fuera su heroína. ¿En qué momento dejé de serlo? ¿En qué momento me convertí en un estorbo? Cuando amaneció, mis ojos estaban secos. No tenía más lágrimas. Solo tenía un vacío enorme en el pecho y la certeza terrible de que el hijo que yo había criado ya no existía. Pasaron 2 días antes de que pudiera moverme de verdad. 2 días en los que me levanté solo para ir al baño y tomar agua. El resto del tiempo lo pasé sentada en el sillón de la sala, mirando la pared, tratando de entender qué había pasado con mi vida. Las vecinas tocaban la puerta. Doña Lupita, que vivía en el departamento de al lado, me gritaba desde afuera: «María, ¿estás bien? ¡Ábreme!». No le abrí. No quería que nadie me viera así, destruida, vacía, como un trapo viejo que ya no sirve para nada. El tercer día, decidí que tenía que hablar con Lucas cara a cara. No podía ser que mi hijo, me hiciera esto sin siquiera mirarme a los ojos. Me bañé. Me vestí con lo mejor que tenía. Una blusa blanca que había planchado con cuidado y unos pantalones negros que guardaba para ocasiones especiales. Me recogí el cabello. Me puse un poco de crema en las manos para que no se vieran tan ásperas. Quería verme presentable, digna. Como si con solo verme bien, Lucas recordara quién era yo, recordara todo lo que había hecho por él. Tomé el camión hasta la colonia Roma, donde él vivía ahora con Bruna, en un departamento que los papás de ella le habían regalado. Un edificio nuevo, con portero eléctrico y elevador. Toqué el timbre del departamento 402. Esperé. Escuché pasos del otro lado. Luego la voz de Bruna por el interfón. ¿Quién? Soy María, la mamá de Lucas. Silencio largo. ¿Qué quiere? Hablar con mi hijo. Otro silencio. Lucas no está. Sabía que estaba mintiendo. Podía escuchar su voz al fondo, preguntando quién era. Bruna, por favor, solo quiero hablar con él 5 minutos. Le dije que no está. Sé que está ahí, por favor. Escuché que discutían en voz baja. Luego el interfón se cortó. Me quedé parada en la calle, mirando el edificio, sintiéndome como una limosnera, una intrusa en la vida de mi propio hijo. Pero no me iba a ir. Esperé. 15 minutos después, la puerta del edificio se abrió y salió Bruna. No Lucas. Bruna. Caminó hacia mí con sus tacones altos, su bolso de marca colgando del brazo, los lentes oscuros puestos aunque estaba nublado. Se detuvo a 2 metros de distancia, como si yo tuviera algo contagioso. Doña María. Su tono era el que se usa con alguien que está molestando. Bruna, necesito hablar con Lucas. Es mi hijo y por eso mismo debería entender lo que le estoy pidiendo. Me quedé callada. Ella se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. Sus ojos eran fríos, calculadores. Mire, doña, sé que usted hizo mucho por Lucas. Él me lo ha contado, pero ahora él está en otra etapa de su vida. Una etapa donde necesita relacionarse con gente de cierto nivel. Mi familia es muy importante en esta ciudad, continuó. Mi papá tiene negocios con gente muy poderosa. Esta boda no es solo una fiesta, es un evento social. Van a estar empresarios, políticos, gente de sociedad. Y yo soy su madre, dije con la voz quebrada. Sí, pero no encaja, doña María. Lo dijo así, tranquila, como quien dice que el cielo es azul. ¿Por qué no encajo? Bruna suspiró, como si le diera flojera tener que explicarme lo obvio. Porque usted, bueno, mírela. Señaló mi ropa con un gesto de la mano. Esa blusa tiene parches, sus zapatos están desgastados, su bolsa es de esas que venden en el tianguis, y su cabello... Se calló un segundo, como si le diera pena continuar. Pero continuó. Usted se ve como lo que es, una señora de limpieza. Y yo no puedo tener a una señora de limpieza sentada en la mesa principal de mi boda. Sentí que me clavaban un cuchillo en el pecho.
Yo puedo comprarme algo nuevo, puedo arreglarme el cabello, puedo... No se trata de eso. Su voz se endureció. Se trata de clase, doña María, y la clase no se compra, o se tiene o no se tiene. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. Bruna, por favor, yo crié a ese niño sola. Trabajé toda mi vida para que él pudiera estudiar, para que tuviera oportunidades, para... Y por eso debería alegrarse, me interrumpió. Lucas logró salir adelante. Ahora está con alguien que puede darle el futuro que usted nunca pudo. ¿No es eso lo que una madre quiere? ¿Que su hijo triunfe? Quiero estar en su boda. No puede. Es mi hijo. Ahora es mi prometido. Y la boda es mía. Y yo decido quién entra y quién no. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Respiré hondo. Traté de mantener la compostura. ¿Y Lucas? ¿Qué dice Lucas de todo esto? Bruna sonrió. Fue una sonrisa pequeña, cruel. Lucas está de acuerdo conmigo. Él entiende que a veces hay que hacer sacrificios por el bien de la relación. ¿Puedo hablar con él? No. Solo 5 minutos, por favor. Doña María. Su voz se volvió fría como el hielo. Está haciendo el ridículo. Lucas no va a bajar. Él me pidió que hablara con usted porque no quiere herirla más. Pero si sigue insistiendo, lo único que va a lograr es que él se moleste con usted. ¿Que se moleste conmigo? Solté una risa amarga. Yo soy su madre. Yo di mi vida por él. Y él se lo agradece. Pero ya es hora de que lo deje ser feliz. Dio un paso hacia mí. Bajó la voz. Mire, yo sé que esto le duele, pero piénselo bien. ¿De verdad quiere ir a una boda donde todos la van a estar viendo con lástima? ¿Donde va a estar rodeada de gente que habla de cosas que usted no entiende, que viaja a lugares que usted nunca va a conocer? ¿De verdad quiere sentirse fuera de lugar todo el día? Quiero estar con mi hijo. Su hijo ya no la necesita. Esas palabras cayeron como una losa. Lucas tiene una vida nueva ahora, continuó Bruna. Una vida donde usted simplemente no cabe. Y entre más rápido lo acepte, mejor para todos, incluyéndola a usted. Se puso los lentes de nuevo. Sacó su celular de la bolsa. Tengo que irme. Tengo cita con la organizadora de la boda. Me miró una última vez. Hágase un favor, doña María. No vuelva a venir. No llame. No busque a Lucas. Déjelo en paz. Pero, si de verdad lo ama, déjelo ser feliz. Y se fue. Caminó de regreso al edificio con sus tacones repiqueteando en el pavimento, su cabello brillante moviéndose con el viento, su vida perfecta y ordenada. Yo me quedé parada en la banqueta, sola, humillada, invisible. No sé cómo llegué de vuelta a mi casa. Solo recuerdo que caminé y caminé, sin importarme el camión, sin importarme nada. Mis pies me dolían, el sol me quemaba la cara. La gente pasaba a mi lado como si yo fuera un fantasma. Y tal vez eso era, un fantasma de la madre que alguna vez fui. Cuando llegué a mi departamento, me quité los zapatos y me tiré en la cama. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo me quedé ahí, mirando el techo, preguntándome en qué momento mi vida se había vuelto esto, en qué momento había dejado de importar. Los días siguientes fueron un borrón. Me levantaba, me sentaba, miraba las paredes, volvía a acostarme. Doña Lupita seguía tocando mi puerta, ahora con más insistencia. María, ya me tienes preocupada. Si no me abres voy a llamar a la policía. Le abrí solo para que dejara de gritar. Cuando me vio, su cara cambió. Ay, hija. ¿Qué te pasó? Nada, doña Lupita. Solo estoy cansada. Esto no es cansancio. Esto es otra cosa. Entró sin pedir permiso. Fue directo a la cocina y empezó a revisar la alacena. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? No recordaba. Me preparó un té de manzanilla. Me obligó a tomarlo. Se sentó frente a mí y me miró con esos ojos de abuelita que todo lo saben. ¿Es por Lucas? Asentí. ¿Qué hizo? Y entonces por primera vez lo dije en voz alta. Me desinvitó de su boda. El silencio llenó la habitación. Doña Lupita apretó los labios. Vi cómo sus manos, arrugadas y llenas de manchas de la edad, se cerraban en puños sobre la mesa. Ese muchacho, murmuró, después de todo lo que hiciste por él.
Su novia dice que no tengo clase, que voy a desentonar, que... No pude continuar. La voz se me quebró. Doña Lupita se levantó y me abrazó. Y ahí, en los brazos de una vecina que apenas conocía bien, me desmoroné. Lloré todo lo que no había llorado en días. Lloré por los años perdidos, por los sacrificios inútiles, por el hijo que me había olvidado. Ya, hijita, ya, susurraba doña Lupita acariciándome el cabello. Llora todo lo que necesites. Pero después te vas a levantar. ¿Me oyes? Te vas a levantar. Pero yo no quería levantarme. No veía el sentido. Sin Lucas, ¿para qué había vivido? ¿Para qué había trabajado hasta romperme la espalda? ¿Para qué había renunciado a todo? Para nada. Para terminar sola en un departamento viejo, llorando en brazos de una vecina, mientras mi hijo se preparaba para una boda de la que yo estaba excluida. Una semana antes de la boda, dejé de salir por completo. No iba al mercado, no iba a misa, no abría las cortinas. Solo existía en la penumbra de mi habitación, preguntándome si así se sentía morir en vida. El día de la boda llegó. Era sábado. Un día soleado, perfecto para una ceremonia al aire libre. Me imaginé a Lucas con su traje, a Bruna con su vestido blanco, a los invitados elegantes brindando con copas de champán, y a mí, aquí, en la oscuridad. No comí nada ese día, solo me quedé acostada, contando las horas. A las 6 de la tarde calculé que ya habría terminado la ceremonia. A las 8 pensé que estarían en el brindis. A las 11 imaginé a Lucas bailando con Bruna, su primer baile como esposos. Y yo, su madre, ni siquiera sabía cómo se veía él con traje de novio. Cerré los ojos y le pedí al sueño que viniera, que me borrara, que me hiciera desaparecer, porque ya no quería estar aquí, en un mundo donde mi único hijo me había olvidado. El lunes después de la boda, alguien tocó mi puerta. No quería abrir. Pensé que era doña Lupita otra vez, viniendo a obligarme a comer o a bañarme o a seguir viviendo cuando yo ya no tenía ganas. Pero la persona del otro lado tocó con más fuerza. «Señora María, soy yo, Toño, el portero». Toño era un muchacho joven que trabajaba en el edificio. Siempre me saludaba con respeto. Me ayudaba a subir las bolsas del mercado cuando venía cargada. Abrí la puerta apenas un poco. «¿Qué pasa, Toño?» «Le llegó una carta certificada, señora. Tiene que firmar». Una carta certificada. Hacía años que no recibía ninguna. Las únicas cartas que llegaban a mi casa eran los recibos de luz y agua. Firmé con mano temblorosa y tomé el sobre. Era grueso, color manila, con un sello de un bufete de abogados en la esquina. Licenciados Mora y Asociados. El nombre no me decía nada. Cerré la puerta y me senté en el sillón de la sala. Abrí el sobre con cuidado, como si dentro pudiera haber algo que me lastimara aún más. Dentro había varios papeles doblados y una carta escrita a mano en papel fino. Reconocí la letra de inmediato. Era de doña Celia. Doña Celia había sido mi patrona durante 10 años. La conocí cuando Lucas tenía 7 años y yo estaba desesperada buscando trabajo estable. Ella era abogada, vivía sola en una casa grande en la colonia del Valle y necesitaba a alguien que le ayudara con la limpieza, la comida y el cuidado de sus 3 gatos. Era una mujer elegante, de cabello blanco recogido en un chongo impecable, que usaba anteojos de media luna y tenía una biblioteca entera en su estudio. Leía todo el tiempo, novelas, ensayos, poesía, y le gustaba conversar. Al principio, yo solo le contestaba con monosílabos. «Sí, señora», «No, señora», «Como usted diga, señora». Pero con el tiempo, doña Celia empezó a hacerme preguntas de verdad. «¿Cómo se llama su hijo, María?» «Lucas, señora». «¿Y qué edad tiene?» «7 años». «¿Le gusta la escuela?» Y así, poco a poco, empezamos a hablar. De verdad, como 2 personas, no como patrona y empleada. Me contaba de sus casos legales, de las injusticias que veía en los juzgados, de su esposo que había muerto joven, igual que Roberto, de cómo ella también había tenido que aprender a vivir sola. Yo le contaba de Lucas, de lo inteligente que era, de cómo quería estudiar algo grande cuando creciera. «Usted es una buena madre, María», me dijo una vez mientras yo trapeaba el piso de su biblioteca. Se nota en cómo habla de él, con orgullo pero sin soberbia.
Solo quiero que tenga un futuro mejor que el mío, señora. Lo va a tener, porque tiene una madre que lo ama de verdad. Trabajé con doña Celia hasta que Lucas entró a la universidad. Entonces ella me aumentó el sueldo sin que yo se lo pidiera. Para que puedas ayudarlo con la colegiatura, me dijo. Señora, no puedo aceptar. Sí puedes, y lo vas a hacer, porque yo sé lo que es luchar sola, María, y sé reconocer a una mujer digna cuando la veo. Lloré ese día, de gratitud, de alivio, cuando me despedí de su casa porque necesitaba buscar trabajos mejor pagados para cubrir todos los gastos de Lucas. Doña Celia me abrazó fuerte. Siempre vas a ser bienvenida aquí, María. No lo olvides. Esa fue la última vez que la vi, hace 3 años. La carta que tenía en las manos estaba fechada 2 meses atrás. La letra era temblorosa, no como la recordaba. Doña Celia siempre había tenido una caligrafía perfecta, de maestra antigua. Comencé a leer. Querida María, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Los doctores me dieron 6 meses. Ya van 4, y siento que no me queda mucho tiempo. No te escribí antes porque no quería que vinieras a verme por lástima. Quería que me recordaras cómo era. Fuerte, con mis libros y mis gatos, discutiendo contigo sobre telenovelas mientras tomábamos café. Pero hay algo importante que necesito decirte antes de irme. En todos los años que trabajaste conmigo, nunca te vi como mi empleada. Te vi como la hija que nunca tuve, como la mujer valiente que crió sola a un niño hermoso y lo llenó de amor. Por eso, María, decidí dejarte algo. Mi corazón empezó a latir más rápido. En los documentos que acompañan esta carta encontrarás las escrituras de un departamento. Es un lugar pequeño, en la colonia Narvarte. Nada lujoso, pero es tuyo, completamente pagado. También te estoy dejando una cuenta de ahorro. No es una fortuna, pero es suficiente para que vivas tranquila los próximos años sin tener que matarte trabajando. Sé que vas a decir que es demasiado, que no lo mereces, pero te equivocas, María. Lo mereces todo. Mereces descansar. Mereces vivir para ti. Mereces recordar que antes de ser madre, eres mujer. No permitas que nadie te haga sentir menos, ni tu hijo, ni su esposa, ni nadie en este mundo. La dignidad no se compra con dinero ni con apellidos. Se lleva en el alma. Y tú, María, tienes más dignidad en un dedo meñique que muchos tienen en todo el cuerpo. Vive, por favor, no solo sobrevivas. Vive, con todo mi cariño. Celia Mora. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando la tinta. Las manos me temblaban tanto que tuve que dejar la carta en la mesa. Tomé los otros documentos. Las escrituras de un departamento a mi nombre. Una libreta bancaria con una cantidad que nunca había visto junta en mi vida. Suficiente para vivir varios años sin preocupaciones. Me tapé la boca con las manos y sollocé. Doña Celia había muerto, y yo ni siquiera lo había sabido. No pude despedirme. No pude agradecerle. No pude decirle que ella también había sido importante en mi vida. Pero me había dejado esto, una salida, una oportunidad, una señal de que yo sí había valido la pena para alguien. Pasé el resto del día leyendo y releyendo la carta. Las palabras de doña Celia se grababan en mi mente como fuego. La dignidad se lleva en el alma. No permitas que nadie te haga sentir menos. Vive, no solo sobrevivas. Al anochecer, me levanté del sillón. Fui al baño y me miré al espejo. No me había visto bien en días. Tenía el cabello sucio, revuelto, ojeras profundas, los labios resecos, la piel gris. Me veía como me sentía, derrotada. Pero algo en la carta de doña Celia había encendido una chispa muy pequeña dentro de mí. Una chispa que decía, todavía no es tu final. Me metí a bañar. Dejé que el agua caliente cayera sobre mí durante mucho tiempo. Lavé mi cabello con cuidado. Me tallé la piel hasta sentirla nueva. Cuando salí, me envolví en una toalla y volví a mirarme al espejo. Los ojos cansados seguían ahí. Las arrugas también. Las canas plateadas en mi cabello. Pero había algo diferente. Una pequeña luz en mi mirada. No era mucho, pero era algo. A la mañana siguiente, tomé el camión hacia la dirección que estaba en las escrituras. Colonia Narvarte,
Calle Municipio Libre. Edificio de 4 pisos, color beige, con ventanas grandes. Subí al tercer piso con el corazón latiéndome fuerte. Departamento 3B. Metí la llave que venía en el sobre. Giré. La puerta se abrió y entré a mi departamento. Era pequeño, como había dicho doña Celia. Una sala-comedor, una recámara, un baño y una cocina integral. Pero tenía luz, mucha luz. Las ventanas daban a la calle y dejaban entrar el sol de la mañana. Los muebles eran sencillos, pero estaban en buen estado. Un sofá color café, una mesa de madera con 4 sillas, una cama matrimonial con un edredón azul. Todo limpio, ordenado, esperándome. Caminé despacio por cada rincón. Toqué las paredes. Abrí los cajones de la cocina. Me asomé por la ventana. Y por primera vez en semanas, sonreí. No era una sonrisa grande, apenas una curva pequeña en mis labios, pero era real. Los siguientes días fueron extraños. Me la pasaba entre mi viejo departamento y el nuevo, moviendo mis pocas cosas poco a poco. Ropa, fotos, los platos que había comprado en el mercado hace años, la cobija que Roberto me había regalado en nuestro primer aniversario. Doña Lupita me ayudó. Ay, María, mira nada más. Dios nunca te abandonó, ¿ves? No supe qué responder. No me sentía abandonada por Dios. Me sentía abandonada por mi hijo. Pero esto era algo. Una semana después ya estaba instalada en el departamento nuevo. Era raro despertar en un lugar diferente, en una cama diferente, con sonidos diferentes afuera. Pero también era liberador. Aquí no había recuerdos de Lucas niño corriendo por el pasillo. No había marcas en la pared de cuando medía su estatura cada año. No había fantasmas del pasado en cada rincón. Aquí podía empezar de nuevo. Una mañana, mientras tomaba café en la cocina, encontré otra carta de doña Celia dentro de uno de los cajones. Era más corta que la primera. María, si encontraste esta carta, significa que ya estás en tu nuevo hogar. Ahora viene la parte difícil. Tienes que decidir quién quieres ser de aquí en adelante. Puedes seguir siendo la mujer que se sacrifica por otros, o puedes ser la mujer que vive para sí misma. No es egoísmo, es supervivencia. El amor verdadero nunca te pide que desaparezcas. Piénsalo. Sé. Dejé la carta sobre la mesa, bebí mi café despacio, mirando por la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso. Gente yendo al trabajo, niños camino a la escuela, vendedores ambulantes gritando sus productos. La vida continuaba, y yo tenía que decidir si quería seguir siendo un fantasma en la vida de otros, o si quería ser la protagonista de la mía. Ese mismo día, salí a caminar por el barrio. Había una papelería en la esquina, una panadería que olía a pan dulce recién hecho, una tintorería, una tienda de telas. Entré a la tienda de telas sin pensarlo mucho. Una señora mayor me recibió con una sonrisa. «Buenos días. ¿Busca algo en especial?» Miré los rollos de tela de colores, los hilos, las agujas, los botones. Hacía años que no cosía nada para mí. Solo remendaba ropa vieja, arreglaba pantalones rotos, pegaba botones caídos. Pero de joven me encantaba coser. Hacía vestidos para las muñecas de las hijas de mis patronas, blusas para mí, manteles para la mesa. ¿Tiene tela para hacer cojines? La señora sonrió más amplio. Tengo de todo, mijita. Pase, pase. Salí de ahí con 2 metros de tela floreada, hilo y relleno de algodón. No sabía qué iba a hacer exactamente. Solo sabía que necesitaba crear algo que fuera mío. Esa noche, me senté en el sofá de mi sala con las telas extendidas sobre mis piernas. Corté, cosí. Me pinché los dedos varias veces. Tuve que descoser y volver a empezar 2 veces. Pero no me rendí. A las 2 de la mañana tenía en mis manos un cojín cuadrado con flores amarillas y azules. No era perfecto. Las costuras estaban chuecas en algunas partes. El relleno no estaba completamente parejo. Pero lo había hecho yo, con mis manos, para mí. Lo abracé contra mi pecho y lloré. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo que no sabía nombrar todavía. Algo parecido a la esperanza. Pasaron 2 meses. 2 meses en los que algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue de un día para otro.
No fue como en las películas, donde la protagonista se despierta y de repente todo es diferente. Fue lento, pequeño, como cuando una planta seca empieza a echar raíces de nuevo. Seguía haciendo cojines, luego empecé con manteles individuales, después con bolsas de tela. Me gustaba el proceso, elegir las telas, combinar colores, coser cada puntada con cuidado. Doña Lupita venía a visitarme seguido a mi nuevo departamento. ¡Ay, María! ¡Qué bonito te quedó ese cojín! ¿Me haces uno igual? Claro, doña Lupita, se lo regalo. ¿Regalar? No, 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 te voy a pagar. Y me pagó 200 pesos por un cojín que me había tomado 2 tardes hacer. Al principio me pareció demasiado, pero ella insistió. Es trabajo, María, y el trabajo se paga. Una semana después, la hija de doña Lupita me encargó 6 cojines para su sala. Luego una vecina del edificio me pidió un mantel para su mesa de comedor. Después otra señora me encargó cortinas para su cocina. Y así, sin planearlo, empecé a tener clientas. No era mucho dinero, pero era mi dinero. Dinero que ganaba haciendo algo que me gustaba. Una tarde, mientras cosía una funda de almohada, me miré las manos. Seguían siendo las mismas manos ásperas de siempre, con callos, con venas marcadas, con manchas de la edad, pero ahora estaban creando cosas bonitas. No estaban lavando pisos ajenos, no estaban limpiando baños, no estaban sirviendo comida que yo no iba a comer. Estaban haciendo algo para mí, y eso se sentía diferente. Un día, mientras compraba más tela en la tienda de la esquina, la dueña me dijo: «Oiga, doña María, ¿por qué no pone un anuncio en Facebook? Mi hija vende joyería por ahí y le va muy bien». ¿Facebook? Ni siquiera tenía cuenta. Apenas sabía usar WhatsApp. Sí, mujer, es fácil. Mire, mi hija le puede ayudar. Y así conocí a Fernanda. Fernanda tenía 25 años, estudiaba diseño gráfico y vivía pegada a su celular. Cuando le conté lo que hacía, sus ojos se iluminaron. «Ay, señora María, sus cosas son hermosas. Tiene que poner una página». ¿Una página? Sí, de Facebook y de Instagram también, para que la gente vea lo que hace y le encargue. Me dio miedo. Todo eso sonaba demasiado moderno, demasiado complicado para mí. Pero Fernanda insistió. «Mire, yo le ayudo. Le tomo fotos a sus cojines, le creo la página, le enseño cómo publicar. ¿Sale? ¿Y cuánto me cobras?» «Nada, señora. Me encanta ayudar a emprendedoras. Además, sus cosas se venden solas». Emprendedora. Nadie me había llamado así en mi vida. 2 semanas después, tenía una página de Facebook llamada Creaciones María. Fernanda había tomado fotos bonitas de mis cojines, mis manteles, mis bolsas. Las había puesto con descripciones y precios. «Listo, señora. Ahora solo tiene que compartir la página con sus contactos». Solo tenía 30 contactos en Facebook. La mayoría eran vecinas y algunas compañeras de trabajos anteriores. Pero las 30 compartieron mi página. Y sus amigas también. Y así. En 3 días tenía 50 mensajes de personas preguntando precios, pidiendo diseños personalizados, encargando cosas. Me asusté. «Fernanda, no puedo hacer todo esto yo sola. Entonces cobra más caro y haga menos piezas. O consiga ayuda». Decidí hacer menos piezas, mejor hechas, con más cuidado. Subí mis precios. Pensé que ya nadie me iba a comprar. Me equivoqué. La gente seguía pidiendo. 3 meses después de mudarme al departamento nuevo, me miré al espejo y casi no me reconocí. Seguía teniendo el cabello gris. Seguía teniendo arrugas. Seguía siendo una señora de 60 años. Pero había algo diferente en mis ojos. Ya no se veían apagados. Había luz ahí. Un sábado por la mañana, mientras tomaba café en mi cocina, sonó mi celular. Era un número que no tenía guardado. Dudé. Casi no contesto. Pero algo me hizo deslizar el dedo y contestar. «¿Bueno?» Silencio del otro lado. Luego una voz que conocía demasiado bien. «¿Mamá?» Se me cerró la garganta. Era Lucas. No había sabido nada de él en 4 meses, desde antes de su boda, desde que Bruna me humilló en la calle. «¿Lucas?» «Sí, mamá. Soy yo». Su voz sonaba rara, cansada, rota. «¿Estás bien?» «No». Una pausa larga. «Mamá, necesito verte». Mi primer instinto fue decir que sí.
decirle que viniera de inmediato, que yo estaba ahí para él siempre. Pero algo me detuvo. Las palabras de doña Celia resonaron en mi cabeza. El amor verdadero nunca te pide que desaparezcas. ¿Qué pasó, Lucas? Escuché que respiraba profundo del otro lado. Bruna me dejó. Sentí un golpe en el pecho, no de dolor, sino de... no sé qué. ¿Te dejó? Sí. Su voz se quebró. Hace 2 semanas. Se fue con alguien más, con un socio de su papá, un tipo con más dinero que yo, con mejor apellido. Debí sentir satisfacción, justicia, venganza, pero solo sentí tristeza. Lo siento, hijo. Mamá, tenías razón en todo. Bruna nunca me quiso. Solo quería, no sé, alguien que la hiciera quedar bien. Y cuando se dio cuenta de que yo no iba a heredar nada, de que mi familia no tenía contactos importantes, me descartó, igual que él me había descartado a mí. Pero no lo dije. ¿Dónde estás viviendo ahora? En un cuarto rentado, en la colonia Doctores. Perdí el trabajo también. El papá de Bruna me corrió de su empresa. Dice que lo avergoncé. Silencio. Mamá, ¿puedo verte? Por favor, necesito hablar contigo. Cerré los ojos. Parte de mí quería decirle que sí de inmediato, que viniera, que yo lo iba a arreglar todo como siempre. Pero otra parte, la parte nueva que había estado creciendo estos meses, sabía que eso no era amor, eso era anulación. Lucas, no sé si es buena idea. ¿Qué? Sonó sorprendido, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Mamá, soy yo, soy tu hijo. Lo sé, y por eso mismo necesito pensarlo. ¿Pensar qué? Te estoy pidiendo ayuda. Su tono se volvió demandante, como el de un niño que está acostumbrado a que mamá arregle todo. Pero yo ya no era esa mamá. Lucas, me desinvitaste de tu boda. Dejaste que tu esposa me humillara en la calle. No has llamado en meses. Y ahora que las cosas salieron mal, me buscas. Porque eres mi madre. Sí, soy tu madre. Pero también soy una persona. Escuché que respiraba agitado. No puedo creer que me estés diciendo esto. Yo tampoco podía creer muchas cosas que me dijiste tú. Otro silencio largo. Entonces, ¿qué? ¿Ya no me quieres? Te quiero, Lucas. Siempre te voy a querer. Pero no voy a dejar que me trates como si solo existiera para salvarte cuando las cosas se ponen difíciles. Mamá, dame tiempo, hijo. Necesito tiempo. Y colgué. Me quedé ahí sentada, con el celular en la mano, temblando. Había colgado a mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos, el niño por el que había dado todo, y me sentía rara, no mal, solo rara, como si acabara de hacer algo que nunca pensé que podría hacer. Esa noche no pude dormir. Le di vueltas y vueltas a la conversación en mi cabeza. ¿Había hecho bien? ¿Había sido muy dura? ¿Qué clase de madre le cierra la puerta a su hijo cuando está sufriendo? Me levanté de la cama y me preparé un té de tila. Me senté junto a la ventana y miré la ciudad dormida, las luces de los edificios, los coches pasando de vez en cuando, el cielo oscuro con algunas estrellas apenas visibles. Y me hice la pregunta que llevaba meses evitando. ¿Quién era yo sin Lucas? Durante 30 años, mi identidad había sido esa, la mamá de Lucas. Todo lo que hacía era por él, para él, pensando en él. Mis sueños no importaban, mis necesidades no importaban, yo no importaba, solo él. Y cuando él me descartó, me quedé vacía. Porque si no era la mamá de Lucas, entonces ¿quién era? Pero ahora, sentada en mi departamento, rodeada de mis creaciones, con mi negocio pequeño pero mío, empezaba a descubrir que sí era alguien. María, una mujer que sabía coser, una mujer que tenía amigas, una mujer que podía despertar cada mañana y decidir qué hacer con su día. No era mucho, pero era algo, y ese algo valía la pena. A la mañana siguiente, llamé a Fernanda. Fernanda, necesito un favor. Dígame, señora María, enséñame a usar bien el celular. Quiero aprender a hacer más cosas, a tomar fotos, a editar, todo eso. Fernanda sonó emocionada. Claro que sí. ¿Cuándo quiere que empecemos? Hoy. Pasaron 2 semanas. Lucas no volvió a llamar. Yo tampoco lo llamé, pero pensaba en él. Todos los días.
a todas horas. Me preguntaba si estaría bien, si tendría dinero para comer, si habría conseguido trabajo. La preocupación me comía por dentro, pero me obligaba a respirar, a recordar las palabras de doña Celia. No permitas que nadie te haga sentir menos. Lucas me había hecho sentir invisible, innecesaria, estorbo. Y si yo volvía corriendo cada vez que él me llamaba, le estaba enseñando que eso estaba bien, que podía tratarme como quisiera porque yo siempre iba a estar ahí. No, esta vez no. Esta vez iba a esperar, a que él entendiera que yo también tenía valor, que yo también merecía respeto. Mientras tanto, mi negocio seguía creciendo. Ya no solo hacía cojines, ahora también hacía delantales bordados, bolsas de manta personalizadas, manteles para eventos. Una señora me encargó 20 bolsas para los regalos de la boda de su hija. Me pagó 3,000 pesos. 3,000 pesos por algo que yo había hecho con mis manos. Lloré cuando vi el depósito en mi cuenta, no de tristeza, de orgullo. Un sábado, Fernanda me invitó a una reunión de emprendedoras. Son puras mujeres que tienen negocios chiquitos como usted, señora María. Se juntan a platicar, a apoyarse, a compartir ideas. ¿Le late? Me daba miedo. No conocía a nadie, no sabía de qué hablar, pero dije que sí. La reunión fue en una cafetería en la colonia Roma. Éramos como 15 mujeres, de todas las edades. Una vendía joyería, otra hacía pasteles, otra tenía un negocio de productos naturales, otra daba clases de yoga. Me sentí fuera de lugar al principio. Todas parecían tan seguras, tan modernas, tan jóvenes. Pero cuando fue mi turno de presentarme y contar mi historia, algo cambió. Me llamo María, tengo 60 años, y hace 4 meses empecé a coser cojines. Las mujeres sonrieron. Una de ellas, una señora de unos 50 años con el cabello corto y lentes, levantó su taza de café. Bienvenida al Club María. Aquí todas empezamos desde cero. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí parte de algo. No como la mamá de alguien, no como la empleada de alguien, como yo, como María. Pasó un mes más, un mes en el que mi vida siguió cambiando de maneras que nunca imaginé. Mi negocio de costura ya tenía nombre propio, Creaciones María. Fernanda me había ayudado a hacer tarjetas de presentación, tarjetas pequeñas, sencillas, con mi nombre y mi número de teléfono. La primera vez que le di una a una clienta, me temblaron las manos. Creaciones María, leyó ella en voz alta. Qué bonito nombre. Gracias, murmuré, sintiéndome expuesta y orgullosa al mismo tiempo. Ahora ya tenía clientes fijas. Señoras que me buscaban cada mes para pedirme algo nuevo. Tenía una agenda donde apuntaba los pedidos. Tenía una rutina. Me levantaba a las 7, desayunaba tranquila, revisaba mis mensajes y me ponía a coser hasta la tarde. Era una vida simple, pero era mía. Un martes por la tarde estaba en la tienda de telas eligiendo hilos cuando escuché una voz conocida detrás de mí. ¿María? Me di la vuelta. Era Sandra, una compañera de uno de mis trabajos anteriores. Habíamos limpiado juntas la casa de una familia durante 2 años. Sandra, ¿cómo estás? Nos abrazamos. Olía a suavizante de ropa y a cansancio. Bien, bien. ¿Y tú? Hace mucho que no te veo. Sí, es que ya no trabajo en casas. Sandra levantó las cejas. ¿No? ¿Y entonces qué haces? Le conté. Sobre el departamento, sobre mi negocio, sobre las clientas. Sandra me miraba con los ojos muy abiertos. Ay, María, qué suerte la tuya. No fue suerte, dije suavemente. Fue circunstancias. Pero mientras lo decía, me di cuenta de que sí había sido algo más que circunstancias. Había sido decisión. La decisión de no quedarme tirada en la cama llorando para siempre. La decisión de coser ese primer cojín. La decisión de aceptar la ayuda de Fernanda. La decisión de ponerme límites con Lucas. Bueno, me da mucho gusto verte bien, dijo Sandra. Te ves diferente, como más, ¿cómo te diré? Más viva, más viva. Esas palabras se me quedaron grabadas el resto del día. Esa misma noche, mientras cenaba sola en mi cocina, sonó el timbre de mi departamento. No esperaba a nadie. Me asomé por la mirilla, y mi corazón se detuvo. Era Lucas.
Estaba parado afuera de mi puerta, con las manos en los bolsillos, la cabeza gacha, los hombros caídos. Se veía más delgado, más viejo, más derrotado. Respiré hondo. Abrí la puerta. «Hola, mamá». Su voz era apenas un susurro. Nos quedamos mirando en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. «¿Cómo supiste dónde vivo?». Le pregunté a doña Lupita. Ella me dio la dirección. Por supuesto, doña Lupita. Siempre tan buena gente, siempre creyendo que las familias tenían que estar juntas sin importar qué. «¿Puedo pasar?», dudé, pero finalmente me hice a un lado y lo dejé entrar. Lucas entró despacio, mirando alrededor como si estuviera en casa de un extraño. «Este lugar es bonito, mamá. Gracias. No sabía que te habías mudado. No tenías por qué saberlo». El silencio volvió a caer entre nosotros, pesado e incómodo. Lucas se sentó en el sofá sin que yo lo invitara. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados, esperando. «Mamá, yo vine a pedirte perdón». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Fui un idiota, un mal hijo. Te fallé de la peor manera posible, y no espero que me perdones. Solo necesitaba decírtelo». Lo miré sin decir nada. «Bruna me cambió», continuó. «O tal vez solo sacó lo peor de mí. Empecé a avergonzarme de ti, de nuestra vida, de lo que éramos. Quería ser alguien más, alguien importante». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Y al final, cuando ella me dejó, me di cuenta de que había perdido lo único real que tenía: a ti. Su voz se quebró completamente. «Perdí mi trabajo, perdí el departamento, perdí todo. Estoy viviendo en un cuarto que huele a humedad, trabajando de lo que sea. Reparto comida en una aplicación, limpio oficinas por las noches. Es humillante». Sentí una punzada en el pecho. Ver a mi hijo así, destruido, vulnerable. Parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien, que yo lo iba a ayudar, pero me obligué a quedarme donde estaba. «¿Y qué esperas de mí, Lucas?». Él levantó la vista, sorprendido por mi tono frío. «Yo no sé, solo quería verte, pedirte perdón». «¿Solo eso?». Bajó la mirada de nuevo. También necesito ayuda, mamá. No tengo a nadie más». Ahí estaba, la verdad. No había venido solo a pedir perdón. Había venido porque me necesitaba, como siempre. «Lucas», dije con voz calmada pero firme, «voy a hacerte una pregunta y quiero que seas honesto». Él asintió. «Si Bruna no te hubiera dejado, si todo hubiera salido bien en tu matrimonio, si siguieras en tu trabajo y en tu departamento bonito, ¿estarías aquí?». Silencio. «¿Me habrías buscado?». Más silencio. «Contéstame». «No», susurró finalmente. «Creo que no». Al menos fue honesto. «Entonces no viniste porque realmente te arrepientas. Viniste porque estás desesperado». «No, mamá, yo sí me arrepiento, de verdad. Sí me duele lo que te hice. Pero sí, también necesito ayuda». ¿Está mal eso? ¿Está mal que un hijo le pida ayuda a su madre? «No está mal pedir ayuda», dije. «Está mal pedirla solo cuando te conviene». Lucas se puso de pie. «¿Entonces qué? ¿Me vas a castigar? ¿Me vas a abandonar como yo te abandoné a ti?». Su voz subió de tono. Estaba enojándose, como un niño que no consigue lo que quiere, y eso me hizo ver algo claro. Lucas no había cambiado realmente, solo estaba asustado. «No te estoy castigando, hijo, te estoy poniendo límites». «Límites. Soy tu hijo». «Sí, y durante 30 años di mi vida entera por ti. Trabajé hasta enfermarme. Me olvidé de mí misma. Renuncié a todo. ¿Y sabes qué aprendí?». Lo miré directo a los ojos. Que ese tipo de amor no es amor. Es anulación, y no le hace bien a nadie, ni a ti ni a mí. «¿Entonces ya no me quieres?». «Te quiero. Siempre te voy a querer. Pero no voy a volver a desaparecer por ti». Lucas negó con la cabeza, incrédulo. «No puedo creer que me estés diciendo esto. ¿Quién eres tú?». «Esta no es mi mamá». «Tienes razón. Ya no soy la mamá que conocías. Esa mamá se perdió a sí misma. Esta mamá se encontró». Él me miró con rabia, con confusión, con dolor. «Te necesito, mamá». «Lo sé, pero no de la manera en que crees». Me acerqué a él.
Le puse una mano en el hombro. Lucas, no te voy a resolver la vida, pero sí te voy a ayudar a que tú la resuelvas. ¿Qué significa eso? Significa que puedo prestarte algo de dinero para que pagues tu renta este mes, pero no te voy a mantener. Significa que podemos hablar por teléfono cuando lo necesites, pero no voy a ser tu salvavidas cada vez que te hundas. Significa que te quiero, pero también me quiero a mí. Lucas respiraba agitado. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No es suficiente. Para ti tal vez no, pero para mí sí. Él se apartó de mí. Caminó hacia la puerta. Entonces supongo que esto es un adiós. No, Lucas, es un hasta luego, cuando estés listo para tener una relación de verdad conmigo, no solo cuando me necesites. Abrió la puerta. Se detuvo en el umbral sin voltear. ¿Alguna vez me vas a perdonar? Ya te perdoné, hijo, por eso puedo hacer esto. Salió sin decir nada más. La puerta se cerró, y yo me quedé parada en medio de mi sala, temblando. Me dejé caer en el sofá y lloré. Lloré fuerte. Lloré feo. Lloré con todo el cuerpo, porque dolía. Dolía decirle que no a mi hijo. Dolía poner límites. Dolía elegirme a mí misma. Pero también sabía, en algún lugar profundo de mi ser, que había hecho lo correcto. Porque si volvía a ser la mamá de antes, la que daba todo sin esperar nada, la que se anulaba por completo, entonces, todo lo que había vivido estos meses no habría servido de nada. Y yo no podía permitir eso. No podía volver a ser invisible. No después de haber descubierto lo que se sentía existir. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en Lucas, en el niño que había sido, en el hombre en que se había convertido, en el hombre que podía llegar a ser si aprendía a valerse por sí mismo. Y pensé en mí, en la mujer que había sido, en la mujer que era ahora. No era perfecta, seguía teniendo miedos, seguía teniendo dudas, pero ya no era un fantasma, ya no era solo la mamá de Lucas, era María, María que cosía, María que tenía amigas, María que pagaba su propia renta, María que podía decir que no, María que podía decir que sí, María que elegía, y esa María, aunque dolida, aunque asustada, aunque imperfecta, esa María estaba viva. A la mañana siguiente sonó mi teléfono. Era un mensaje de Lucas. Decía: «Gracias por el dinero, mamá. Te prometo que lo voy a devolver». Había hecho una transferencia a mi cuenta sin que yo me diera cuenta. De vuelta. El dinero que yo le había transferido ayer, antes de que se fuera. Me había rechazado la ayuda. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Y luego, con dedos temblorosos, escribí: «No tienes que devolverlo, pero sí tienes que aprender a estar bien contigo mismo. Te quiero, hijo». Pasaron 5 minutos, 10, 15. Finalmente apareció su respuesta. «Yo también te quiero, mamá. Y tienes razón. Necesito aprender». No era mucho, pero era un inicio. 2 semanas después, Lucas consiguió trabajo en una empresa de construcción. No era el trabajo de sus sueños, pero era honesto, era digno. Me llamó para contarme: «Empiezo el lunes, mamá. Es de ayudante de obra. El sueldo no es mucho, pero es algo. Me alegro mucho, hijo». Yo también. Es raro estar empezando desde abajo, pero creo que es lo que necesitaba. Hablamos un rato más, de cosas pequeñas, del clima, de la comida, de nada importante, pero era la primera conversación real que teníamos en meses. Sin exigencias, sin reclamos, sin necesidades urgentes, solo 2 personas platicando. Y eso se sentía bien. Cuando colgamos, me quedé mirando por la ventana. Afuera, el sol empezaba a ponerse. El cielo estaba naranja y rosa. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Sabía que Lucas tenía un camino largo por delante. Y yo también. Pero ahora caminábamos cada uno por su propio camino. Juntos, pero separados. Conectados, pero libres. Y tal vez, solo tal vez, esa era la forma correcta de amar. 6 meses después de aquella conversación con Lucas, mi vida había tomado una forma que nunca imaginé. Creaciones María ya no era solo un pasatiempo, era un negocio real. Tenía una lista de espera de 3 semanas.
Fernanda me había ayudado a crear una página de Instagram donde publicaba fotos de mis trabajos. Ya tenía más de 2000 seguidores, 2000 personas que veían lo que yo hacía y les gustaba. Era extraño, bonito, aterrador. A veces me despertaba en la noche pensando, ¿de verdad esto es mi vida? Una tarde de jueves, mientras bordaba unas servilletas, recibí un mensaje de una clienta nueva. Hola María, me llamo Patricia Morales. Tengo una tienda de decoración del hogar en Polanco y me encantaría vender tus productos. ¿Podríamos reunirnos? Leí el mensaje 3 veces. Una tienda en Polanco. Polanco era donde vivía la gente con dinero. La gente como la familia de Bruna. Mi primer instinto fue decir que no. Que yo no era para esos lugares, que no encajaba. Pero luego recordé las palabras de doña Celia. La dignidad se lleva en el alma. Y respondí, me encantaría. ¿Cuándo? La reunión fue el sábado siguiente. Me puse mi mejor ropa, un vestido sencillo color azul marino que había comprado en el mercado, pero que me quedaba bien. Me recogí el cabello. Me puse un poco de brillo labial. Me miré al espejo antes de salir. No me veía rica, no me veía elegante, pero me veía digna, y eso era suficiente. La tienda de Patricia estaba en una esquina preciosa de Polanco. Tenía escaparates grandes con arreglos florales, muebles de madera clara y cojines de colores pastel. Respiré hondo y entré. Una mujer de unos 40 años, con el cabello rubio recogido en una coleta y una sonrisa amable, se acercó a mí. ¿María? ¿Sí? ¿Soy yo? Qué gusto conocerte. Pasa, pasa. Patricia me llevó a una mesa al fondo de la tienda donde había café y galletas. Mira, te voy a ser muy honesta, dijo mientras servía el café. Llevo años buscando productos mexicanos auténticos, cosas hechas a mano, con alma, no producción en masa de China. Asentí, nerviosa. Y encontré tu Instagram por casualidad. Y María, tus cosas son hermosas. Tienen ese toque especial que estoy buscando. Gracias, murmuré. ¿Cuántas piezas puedes hacer al mes? Depende. Si son cojines, puedo hacer unos 20. Si son manteles, perfecto. Quiero empezar con 10 cojines al mes. Yo te pago 300 pesos por pieza. Tú me los entregas y yo los vendo en la tienda. 300 pesos. Por algo que me costaba hacer tal vez 80 pesos en materiales y un día de trabajo. Yo, ¿300? Patricia sonrió. Sé que tal vez suena poco para el trabajo que haces, pero piénsalo así. Voy a estar vendiéndolos en 800, y si funcionan bien, podemos subir la cantidad de piezas y el precio que te pago. 800 pesos. Por un cojín. ¿La gente de verdad paga eso? Aquí sí, porque valoran lo hecho a mano. Valoran la historia detrás del producto. Historia. Además, continuó Patricia, si te late, podemos poner una tarjetita en cada cojín que diga «Hecho por María, artesana mexicana». A la gente le encanta eso. Me quedé callada, procesando todo. Esto significaba 3,000 pesos extra al mes, solo por hacer lo que de todos modos ya estaba haciendo. ¿Qué dices? Sí, respondí sin pensarlo más. Acepto. Patricia extendió la mano. Yo la estreché. Y así, sin más, mi negocio dio otro salto. Cuando llegué a casa esa tarde, llamé a Fernanda. No lo vas a creer. Me van a vender en una tienda de Polanco. Fernanda gritó del otro lado. Lo sabía. Sabía que esto iba a pasar. Señora María, esto es enorme. ¿Tú crees? Claro, esto es solo el principio. Vas a ver. Colgamos y me quedé sentada en mi sofá, mirando al techo. Hace un año estaba tirada en una cama, sintiéndome invisible. ¿Y ahora? Ahora una tienda de Polanco iba a vender mis cojines. Solté una risa nerviosa, incrédula, feliz. Lucas y yo seguíamos hablando. No mucho, tal vez una vez a la semana. Él me contaba de su trabajo, de cómo estaba aprendiendo albañilería, de cómo sus manos ahora tenían callos como las mías. Es cansado, mamá, pero me gusta, me siento útil. Me alegra escucharte así, hijo. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Le conté sobre Patricia, sobre la tienda, sobre mis nuevas clientas. Mamá, eso es increíble. ¿Verdad que sí? Estoy orgulloso de ti. Esas palabras me llegaron hondo, porque por primera vez mi hijo estaba orgulloso de mí por algo que yo había hecho para mí.
no por lo que había hecho por él. 2 meses después, Patricia me llamó. María, necesito hablar contigo. Su tono era serio. Me asusté. ¿Pasó algo malo? No, no, al contrario. Tus cojines se vendieron en 2 días. Todos. La gente está preguntando si hay más. ¿En 2 días? Sí. Y mira, sé que esto es mucho pedir, pero ¿podrías hacer 20 al mes en lugar de 10? Te subo el precio a 400 por pieza. 20 cojines. 8,000 pesos al mes. Yo sola no puedo hacer tantos. Entonces contrata ayuda. ¿Conoces a alguien que sepa coser? De inmediato pensé en Sandra. Sandra, que seguía limpiando casas. Sandra, que olía a cansancio. Tal vez sí. Esa misma tarde fui a buscar a Sandra. La encontré saliendo de una casa donde trabajaba, cargando una bolsa pesada con sus cosas. ¡Sandra! Ella levantó la vista y sonrió. ¡Ay, María! ¡Qué milagro verte! Sandra, necesito hacerte una pregunta. Nos sentamos en una banca del parque cercano. ¿Todavía sabes coser? Pues sí. Hace años que no lo hago, pero sí sé. ¿Te gustaría trabajar conmigo? Sandra parpadeó. ¿Trabajar contigo? Sí. Necesito ayuda con mi negocio de costura. Te pagaría por pieza. No es una fortuna, pero es mejor que estar quebrándote la espalda limpiando. Sandra me miró con los ojos brillantes. ¿De verdad? ¿De verdad? María, no sabes lo que esto significa para mí. Sí sabía, porque hacía no mucho, yo había estado en su lugar. Sandra empezó a trabajar conmigo la siguiente semana. Le enseñé mis técnicas, cómo hacer las costuras parejas, cómo elegir las telas, cómo combinar los colores. Ella aprendía rápido. Y tenía buen ojo. ¡Ay, María! No puedo creer que esto sea un trabajo, me decía mientras cosía. Es tan... tranquilo, tranquilo. Sí, eso era. No como correr de una casa a otra, no como limpiar baños ajenos, no como cargar bolsas pesadas en el camión. Esto era crear, era hacer algo bonito, era trabajar con las manos pero también con el corazón. Y era poder hacerlo en mi espacio, en mis horarios. Pasaron los meses. Creaciones María seguía creciendo. Ya no solo vendía en la tienda de Patricia, ahora también en otras 2 tiendas en La Condesa y La Roma. Tenía 3 ayudantes, Sandra y 2 señoras más del barrio que necesitaban trabajo. Rentamos un espacio pequeño en la planta baja de mi edificio para trabajar todas juntas. Ya no cabíamos en mi departamento. Era un taller chiquito, con 3 mesas, 3 máquinas de coser y paredes llenas de telas de colores. Pero era nuestro. Una tarde, mientras trabajábamos, Sandra me dijo, «María, ¿te puedo contar algo?» «Claro». Mi esposo. Me dijo que estaba orgulloso de mí. Levantó la vista de su costura y me miró con los ojos húmedos. En 20 años de matrimonio, nunca me había dicho eso. ¿Y qué le dijiste tú? Le dije que yo también estaba orgullosa de mí. Las 2 nos quedamos en silencio. Luego seguimos cosiendo. Pero algo había cambiado en el aire. No era solo trabajo, era dignidad, era respeto, era demostrarnos a nosotras mismas que sí podíamos. Lucas vino a visitarme un domingo. Ya había pasado 1 año desde la boda, 1 año desde que me desinvitó. Se veía diferente, más fuerte, más maduro. Tenía las manos callosas de trabajar en construcción, la piel más morena por el sol. «Mamá, tu taller se ve increíble». Le mostré las máquinas, las telas, los productos terminados, y todo esto lo hiciste tú sola. No sola, con ayuda, pero sí, lo construí yo. Lucas me miró de una manera diferente, con respeto, con admiración. «Perdóname, mamá». «Ya te perdoné, hijo». «No, en serio. Perdóname por haberte hecho sentir que no eras suficiente, porque siempre lo fuiste. Yo era el que no era suficiente». «Lucas». «No, déjame terminar». Respiró hondo. Durante meses pensé que mi vida había terminado cuando Bruna me dejó. Pensé que había perdido todo, pero la verdad es que no perdí nada, porque nada de eso era real. Se sentó en una de las sillas del taller. Lo único real era lo que tú me diste, y lo desprecié. Te desprecié. Y eso es algo que voy a cargar el resto de mi vida. Hijo, todos cometemos errores, pero no todos destruyen a su propia madre por vergüenza. Lo miré a los ojos.
¿Sabes qué es lo más raro, Lucas? Que me dolió tanto en su momento, pero ahora le agradezco a esa experiencia. ¿Le agradeces? Sí, porque me hizo despertar. Me hizo darme cuenta de que yo había dejado de existir como persona. Me había convertido solo en tu mamá. Y eso no estaba bien, ni para ti ni para mí. Lucas asintió lentamente. Creo que los dos necesitábamos esto. Tú necesitabas caer para aprender a levantarte, y yo necesitaba que me soltaran para aprender a volar. ¿Y ahora? Ahora los dos estamos aprendiendo a ser personas completas. Se quedó callado un momento. Luego sonrió. Me gusta esta mamá. ¿Esta mamá? Sí, esta mamá que tiene su negocio, que tiene amigas, que tiene vida propia. Es cool. Me reí. Cool. Nadie me había llamado cool en mi vida. Gracias, hijo. No, mamá. Gracias a ti, por no rendirte conmigo, pero sobre todo, por no rendirte contigo misma. Esa noche, después de que Lucas se fue, me quedé sola en el taller. Apagué las luces, cerré las ventanas, acomodé las telas, y antes de salir, me detuve un momento a mirar todo. Las máquinas de coser, los cojines terminados apilados en una esquina, las telas colgando como banderas de colores. Este espacio, que hace un año no existía. Este negocio, que hace un año era solo una idea. Esta vida, que hace un año parecía terminada. Puse mi mano sobre una de las mesas de trabajo y susurré: Gracias, doña Celia, por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Cerré la puerta del taller y subí a mi departamento. Mañana sería otro día de coser, otro día de crear, otro día de ser María. Y eso, ahora lo sabía, era más que suficiente. 1 año y medio después de aquella llamada que cambió mi vida, desperté en una mañana de sábado con el sol entrando por mi ventana. Me estiré en la cama. No tenía prisa. No tenía que ir a trabajar a casa de nadie. No tenía que tomar el camión antes del amanecer. Podía quedarme aquí, en mi cama, en mi departamento, despertando a mi ritmo. Me levanté despacio y fui a la cocina a prepararme café. Mientras el agua hervía, miré por la ventana. La ciudad despertaba. Gente caminando con sus perros, vendedores acomodando sus puestos, niños en bicicleta. La vida continuaba, y yo era parte de ella, no como un fantasma, como una persona real. Esa tarde tenía una cita especial. Lucas me había invitado a comer. Él iba a cocinar. Llegué a su nuevo departamento, un lugar pequeño pero limpio en la colonia obrera. Lo había rentado con su propio dinero, con su trabajo, con su esfuerzo. Cuando abrió la puerta, me recibió con un abrazo largo. Hola, mamá. Hola, hijo. Entramos. Olía a comida casera. Había puesto la mesa con cuidado. Platos sencillos pero bien acomodados. Vasos limpios, servilletas de tela. ¿Tú hiciste todo esto? Sí. Bueno, seguí una receta de internet. No sé si quede bien. Nos sentamos a comer. Había hecho pollo en salsa verde con arroz. No estaba perfecto, pero estaba hecho con amor. Está delicioso, Lucas. Él sonrió con timidez. Gracias. Quería hacer algo especial para ti. Comimos en silencio cómodo durante unos minutos. Luego Lucas dejó el tenedor y me miró serio. Mamá, hay algo que quiero decirte. Dime. Conocí a alguien. Sentí algo moverse en mi pecho. Algo parecido al miedo, pero lo dejé pasar. ¿Sí? Se llama Daniela. Trabaja en la misma obra que yo. Es arquitecta, pero está en el sitio supervisando. Y es diferente. ¿Diferente cómo? Es sencilla, real. No le importa que yo sea albañil. De hecho, le gusta que trabaje con las manos. Dice que es honesto. Asentí. Y quiero que la conozcas. Pero esta vez quiero hacerlo bien. ¿Qué significa hacerlo bien? Lucas respiró hondo. Significa que no voy a esconderte. No voy a avergonzarme de ti. No voy a dejar que nadie te haga sentir menos. Porque aprendí, mamá. Aprendí que las personas que valen la pena no te piden que abandones a tu familia. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Me gustaría mucho conocerla, hijo. ¿De verdad? De verdad. Lucas sonrió. Una sonrisa genuina, llena de alivio. Ella ya sabe todo sobre ti. Le conté lo que pasó, lo que yo hice. ¿Y sabes qué me dijo?
¿Qué? Que tu historia la inspiró, que quiere conocer a la mujer que supo levantarse sola. Esta vez no pude contener las lágrimas. Lucas se levantó y me abrazó. Perdóname, mamá, por todo. Ya te perdoné, hijo. Hace mucho. Lo sé, pero necesitaba decirlo de nuevo. Conocí a Daniela 2 semanas después. Era una mujer de unos 30 años, con el cabello corto, lentes y una sonrisa cálida. Llegó con un ramo de flores para mí. Señora María, qué gusto conocerla. Lucas me ha contado mucho sobre usted. Espero que cosas buenas, dije con una sonrisa nerviosa. Las mejores. Me contó sobre su negocio, sobre cómo empezó de cero. Eso es admirable. Nos sentamos las 3 en mi departamento a tomar café. Daniela no era pretenciosa. No era fría. No me miraba de arriba abajo. Me miraba a los ojos cuando hablaba. Me preguntaba sobre mi vida con genuino interés. Y cuando Lucas la miraba, sus ojos brillaban de una manera diferente a como brillaban con Bruna. No con deslumbramiento, con cariño. Antes de irse, Daniela me dijo: Señora María, Lucas me platicó que usted hace cojines hermosos. ¿Cree que pueda hacerme algunos para mi departamento? Le pago lo que me diga. Claro que sí. Gracias. Y gracias también por haber criado a un hombre tan bueno. Sé que él cometió errores, pero está aprendiendo. Y eso dice mucho. Cuando se fueron, me quedé sola en mi sala. Y me di cuenta de algo. Lucas había encontrado a alguien que lo veía de verdad, no por lo que podía aparentar, sino por quien era realmente. Y eso era todo lo que una madre podía desear para su hijo. Los meses siguieron pasando. Creaciones María ahora vendía en 5 tiendas diferentes. Teníamos una página web. Fernanda me había ayudado a crearla. Recibíamos pedidos de otros estados: Guadalajara, Monterrey, Puebla. Había contratado a 2 ayudantes más. Ahora éramos 6 mujeres trabajando juntas. El taller se había vuelto más que un lugar de trabajo. Era un refugio. Un espacio donde mujeres que habían sido invisibles toda su vida aprendían que sí tenían valor. Sandra había empezado a dar clases de costura básica los sábados. Enseñaba a otras mujeres del barrio. Porque si yo pude aprender, cualquiera puede, decía. Y tenía razón. Una tarde, mientras cerraba el taller, recibí una llamada de un número desconocido. Bueno, señora María, habla Patricia, de la tienda de Polanco. Ay, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, te llamo porque hay una feria de artesanías mexicanas que se va a hacer el próximo mes en el centro de la ciudad. Es grande. Van a ir muchos expositores. Y yo recomendé tu trabajo. ¿Mi trabajo? Sí. Los organizadores quieren conocerte. Ver si te gustaría poner un stand. Sería una oportunidad increíble para darte a conocer más. Un stand. En una feria. Yo, no sé, Patricia. Eso suena muy grande. Es grande. Pero tú también eres grande, María. Solo que todavía no te das cuenta. Aft. Decidí ir a la feria. Lucas me ayudó a armar el stand. Daniela también. Pusimos una mesa larga con mis cojines, manteles, bolsas y cortinas más bonitas. Colgamos una manta que decía Creaciones María, hecho a mano con amor. El primer día de la feria estaba nerviosa. Había tantos stands, tanta gente, tanto ruido. Me sentía pequeña de nuevo. Pero entonces llegó la primera clienta, una señora mayor, con bastón, que se detuvo frente a mis cojines. ¡Ay, qué bonitos! ¿Los hizo usted? Sí, señora. Se nota, tienen alma. Compró 3 cojines. Luego llegó una pareja joven, después una familia con niños, después más gente y más. Para el final del día había vendido casi todo mi inventario. Lucas me abrazó. Lo lograste, mamá. Lo logramos, corregí, porque ya sabía que nada de esto lo había hecho sola. Esa noche, de regreso en mi departamento, me senté en mi sofá con una taza de té. Miré alrededor, mi hogar, mi espacio, mi vida, y pensé en todo el camino recorrido, desde aquella noche terrible en que Lucas me desinvitó de su boda, desde el dolor que creí que me iba a matar, desde la sensación de no valer nada, hasta aquí, hasta este momento, donde yo, María, una mujer de 62 años, tenía un negocio próspero, amigas verdaderas, una relación sana con su hijo y, sobre todo, respeto por sí misma.
Al día siguiente era domingo. Fui al panteón a visitar la tumba de doña Celia. Le llevé flores frescas. Las puse con cuidado sobre su lápida. Doña Celia, susurré. Quería decirle que lo logré, que tomé su regalo y lo convertí en algo hermoso, que aprendí a vivir, no solo a sobrevivir. El viento sopló suave, moviendo las hojas de los árboles, y quería decirle gracias por verme cuando yo no me veía, por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Me quedé ahí un rato más, en silencio. Luego me despedí y caminé hacia la salida del panteón. Afuera, el sol brillaba fuerte. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro. 6 meses después, Lucas y Daniela se comprometieron. Me lo dijeron un domingo durante la comida. Mamá, nos vamos a casar, y esta vez, tú vas a estar en primera fila. Sonreí. Me encantaría, hijo. Daniela añadió. Y también queríamos preguntarte si nos harías los cojines para la decoración de la boda. Queremos que todo sea hecho por ti. ¿De verdad? De verdad, porque queremos que nuestra boda tenga alma. Y tu trabajo tiene eso. El día de la boda de Lucas y Daniela llegó. Era una ceremonia pequeña, en un jardín. 50 invitados. Nada ostentoso. Solo amor. Yo estaba sentada en primera fila, como Lucas había prometido. Llevaba un vestido nuevo que había comprado especialmente para la ocasión, color lila, sencillo pero bonito. Cuando Lucas entró del brazo de Daniela, me miró y sonrió, una sonrisa llena de gratitud, de amor, de respeto. Yo también sonreí, con lágrimas en los ojos, pero con el corazón en paz, porque esta vez no me sentía invisible, me sentía vista, valorada, amada. En la recepción, Lucas dio un discurso. Quiero agradecerle a mi mamá, a la mujer más fuerte que conozco, la mujer que me enseñó, con su ejemplo, que nunca es tarde para empezar de nuevo, que nunca es tarde para encontrarte a ti mismo. Mamá, te amo, y lamento haber tardado tanto en demostrártelo de la manera correcta. La gente aplaudió. Yo lloré, pero eran lágrimas buenas. Al final de la noche, mientras ayudaba a recoger los cojines que habían decorado el jardín, una de las invitadas se acercó a mí. Disculpe, ¿usted es la señora que los hizo? Sí, soy yo. Están preciosos. ¿Tiene tarjetas? Me gustaría encargarle algunos. Le di mi tarjeta. Creaciones María. La mujer la guardó en su bolsa. ¡Qué nombre tan bonito! Simple pero poderoso. Simple pero poderoso. Sí, como yo. Esa noche, cuando llegué a casa, me puse mi pijama y me acosté en mi cama. Apagué la luz, cerré los ojos, y antes de quedarme dormida pensé, valió la pena, todo el dolor, toda la humillación, toda la oscuridad, valió la pena, porque me llevó hasta aquí, hasta esta vida, hasta esta versión de mí. María, no la mamá de alguien, no la empleada de alguien, solo María. Y eso, finalmente, era más que suficiente. Epílogo. 2 años después de aquella boda que cambió mi vida, Creaciones María se había convertido en algo más grande de lo que jamás imaginé. Ahora teníamos un taller más grande, 10 empleadas, vendíamos en 15 tiendas en todo el país. Pero lo más importante no eran los números, era que cada mujer que trabajaba conmigo tenía su propia historia de renacimiento. Sandra había dejado de limpiar casas para siempre. Lupita, una de nuestras ayudantes, había salido de una relación violenta y ahora vivía sola y tranquila. Rocío había perdido a su esposo y encontró en el taller una razón para seguir adelante. Todas éramos mujeres que habíamos sido invisibles y ahora creábamos cosas hermosas, juntas. Lucas y Daniela tuvieron una niña. La llamaron Celia, en honor a doña Celia. Cuando la cargué por primera vez, con sus ojos cerrados y sus manitas apretadas, le susurré, vas a crecer sabiendo que eres suficiente, que no tienes que desaparecer por nadie, que tu valor no depende de lo que otros piensen de ti. Y le prometí que yo iba a estar ahí, no como la abuela que se anula, sino como la abuela que le enseña, con su ejemplo, que las mujeres podemos caer 1000 veces y levantarnos 1001. Hoy, mientras escribo esto sentada en mi departamento, con una taza de café a mi lado y el sol entrando por la ventana,
me doy cuenta de algo. La vida no es justa. A veces las personas que más amamos nos lastiman. A veces nos sentimos perdidas. A veces creemos que ya no hay salida. Pero siempre, siempre, hay un mañana. Y ese mañana puede ser diferente, si nosotras decidimos que lo sea. Si estás leyendo esto y te sientes invisible, si alguien te hizo creer que no vales nada, si te sientes perdida y no sabes quién eres sin los demás, déjame decirte algo. Tú eres suficiente. Siempre lo has sido. Solo necesitas recordarlo. Y cuando lo recuerdes, cuando te levantes, cuando empieces de nuevo, va a doler, va a dar miedo, va a ser difícil, pero va a valer la pena, porque del otro lado de ese dolor está tu verdadera vida, la vida donde tú eres la protagonista, no el personaje secundario en la historia de alguien más. Me llamo María, tengo 64 años, tengo un negocio, tengo amigas, tengo un hijo que me respeta, tengo una nieta que va a crecer viendo que las mujeres somos fuertes, y sobre todo, tengo mi dignidad, esa dignidad que nadie puede quitarme. Porque, como decía doña Celia, la dignidad no se compra con dinero ni apellidos, se lleva en el alma, y yo la llevo, hoy y siempre. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y giro como nunca antes habías visto.